Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a ver, vamos a analizar la carrera de uno de mis alumnos, en el cual participó de la UTACH de los 110K, una carrera que es en montaña, tienen que llegar a una altura de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, así que vamos a ir analizando un poquito cómo se desarrolló o cómo desarrolló en la carrera para poder estar entre los primeros 30 participantes en cruzar la meta. ¿Vamos? Bien, lo primero que vamos a ver es que nuestro deportista estuvo durante toda la carrera, por supuesto, en baja intensidad, y es lógico, un evento de más de 18 horas, ¿sí?, en donde tiene que desarrollar casi 110 kilómetros por montaña, es imposible o casi imposible poder llevar intensidades por encima de las intensidades bajas. El 99, fíjense, el 99,35% se lo llevó, por supuesto. El resto en algún momento pudo haber estado en la zona de umbral, son 7 minutos 10 segundos que estuvo, acá lo podemos ver, ¿sí? Un 0,65%, que seguramente ahora lo iremos viendo, está más de la mano en algún de los ritmos que podemos encontrar en alguna bajada o en la largada, ¿sí? Vamos a ir viendo parte por parte de la carrera. Acá vemos que la carrera duró 18 horas, un poco más de 18 horas, con una distancia de 105 kilómetros, es decir, apenas por debajo de lo que decía la carrera que iba a ser, de los 110. La cantidad de calorías, ¿sí? Impresionante la cantidad de calorías gastadas, el desnivel que teníamos, positivo y negativo, y el factor de intensidad que llevó a este evento y el TCS. Bien, lo que nosotros principalmente vamos a ir viendo es la frecuencia cardíaca. La potencia hubiese estado espectacular poderla tener en este caso, pero justo este deportista, este atleta, no tiene el medidor de potencia, por el cual hubiese sido una herramienta fundamental para poder planificar y prescribir mejor este tipo de actividades, o este tipo de evento, mejor dicho. Vamos a ver el tema de la velocidad, ritmos y la cadencia. Acá tenemos todo el desarrollo de la carrera. Lo que vemos, vamos a ir analizando punto por punto. Lo primero que vamos a ver es la altimetría del circuito, ¿sí? Cómo va arrancando y va subiendo. Este pico máximo es en el Cerro Champaquí, ¿sí?, en el cual es el punto más alto de la provincia de Córdoba, y después empieza a descender y volver. El recorrido que tenemos es este, en el cual el atleta comienza, hace todo el recorrido, pasa por el Cerro Champaquí y vuelve otra vez a este punto. Por eso es que es muy dura este tipo de carrera o este tipo de evento. Bien, visto esto, vamos ahora a ver el tema de cadencia. Fíjense que la cadencia empieza una cadencia por encima, ¿sí?, que están a un promedio aproximadamente de 83, y al finalizar vamos a tener un promedio alrededor de 60 de cadencia. Podemos también verlo un poquito a través de los medios máximos, y vamos a ir notando cómo la cadencia va disminuyendo los primeros minutos hasta que se acomoda. Esto es espectacular, esto es lo que siempre debemos buscar, que nuestro deportista mantenga un ritmo de cadencia constante. Por supuesto, la velocidad puede ir variando, puede ir teniendo diferentes ritmos, ¿sí?, de carrera, pero la cadencia debería ser mantenida constante, y en este caso está bastante en su ritmo de cadencia. Otro de los puntos que también tenemos que ver es la frecuencia cardíaca. Vemos que al inicio, por supuesto, toda la adrenalina, y sumada a que el recorrido o la geografía de esa parte, de esa primera parte, es bastante llana. Vamos a ir hasta ese punto. ¿Sí? Tenemos un poco de subida acá y después tenemos descenso. ¿Sí? Recuerden que la línea roja es la altimetría, tiene descenso, por eso la frecuencia cardíaca se mantiene, incluso hasta aumenta un poco en esta parte del descenso final. Si lo comparamos con lo que es en ritmo, le agregamos en ritmo de la carrera y sacamos la frecuencia cardíaca, fíjense que en ritmo también va
manteniéndose, incluso baja, aumenta un poco el ritmo, o sea, mejora el ritmo en la parte esta de la bajada. Vamos ahora a la parte de la subida. Para eso volvemos hasta lo que es el Cerro Champaquí, que sería hasta ese punto. Fíjense en ritmo, cómo desde estos puntos que van desde 7 minutos, llega a un ritmo de casi 11 minutos el kilómetro. Tengamos en cuenta que va siempre en subida y es lógico. Si nosotros hubiésemos trabajado o podido planificar una carrera por potencia, hubiese estado mucho más acertado en lo que respecta al sistema energético de trabajo. Sin embargo, vuelvo a la gráfica que estábamos viendo al inicio, en el análisis. Fíjense que siempre se mantuvo en la zona de baja intensidad, en la zona en donde nuestro deportista se mantiene en una zona energética principalmente lipolítica, y es por eso que es tan importante entender las zonas bien de entrenamiento. Si lo vemos bien por las zonas con las cuales nosotros solemos trabajar, está en la zona 1 de recuperación y zona 2 de endurance, y prácticamente muy poco en la zona de tempo, que es una zona de umbral, que fueron esos 7 minutos 10 segundos. Después todo lo demás estuvo siempre en zona 1 y zona 2. Muy bien para este tipo de carrera, como debería ser. Pero es importante ver cómo se llegó a la cima del Cerro Champaquí a un ritmo aproximadamente de entre 10, al inicio que estábamos por acá, vamos a achicar un poquito más, al inicio que estábamos a un ritmo de 11 minutos, ¿sí? Terminó prácticamente a la misma intensidad, 11 minutos. Es muy valioso ese detalle también, ver que toda la subida la pudo mantener a un mismo ritmo. Yo tuve la suerte también de estar en ese lugar y lo pude ver con una entereza impresionante a la hora de bajar. Por supuesto, yo tuve la oportunidad de verlo en la bajada del Cerro Champaquí y estaba con una entereza muy buena, muy bien, venía entero, así que por eso también es que es destacable que toda la subida fue a un ritmo constante. Vemos el tema de la cadencia, y la cadencia también se mantuvo a un ritmo constante, y incluso estuvo un poquito más alta en la parte final, pero siempre estuvo a una cadencia aproximadamente de entre 50 y 60, dependiendo de los momentos, ¿sí?, de la cadencia. Tengamos en cuenta que hay una parte que es bastante complicada en la subida y hay una parte que también es complicada en la bajada, justo en esta etapa final, ¿sí?, en este momento final antes de llegar a la cima del Cerro Champaquí. Volvamos otra vez a la carrera y al circuito, y pasemos ahora a ver el descenso. Fíjense en el descenso cómo el ritmo por ahí se hace más lento en algunos momentos. ¿Por qué? Porque el hecho de ir en un circuito trabado en el descenso hace que las velocidades no sean las más rápidas. Sin embargo, también tiene mucho que ver la técnica de descenso. Hay lugares donde, al no tener una buena técnica de descenso de la montaña, hace que se lentezca el ritmo de carrera. Para eso hay que trabajar los descensos y también trabajar muscularmente los miembros inferiores para que pueda nuestro deportista poder bajar lo más entero posible y lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que en los descensos se genera una sobrecarga en la zona de las rodillas y sobre todo en el tendón rotuliano, y el isquiotibial trabaja mucho para tratar de contrarrestar esa bajada. Esa fuerza, la pierna va prácticamente en semiflexión, tratando de ir frenando la inercia de la bajada, y eso genera también un cansancio muy grande, diferente a lo que es la subida. Muchos deportistas piensan o trabajan apuntando directamente a la subida y se olvidan que la bajada suele ser mucho más estresante incluso que la subida en algunas ocasiones. Por eso es que es recomendable trabajar, es recomendable tratar en lo posible de trabajar no solo la técnica, sino también mucho en el trabajo en el gimnasio a nivel isométrico y a nivel de la fuerza máxima, para tratar en lo posible de ayudar un poco a
a este tipo de carrera complementar en estos tipos de carrera. Y por último, vamos a ver la etapa final, en donde vemos que el deportista iba muy bien con estos ida y vuelta de picos, ¿sí? En lo que respecta a ritmos y cadencia. Corresponde, por supuesto, a las características del recorrido, las características de la geografía del recorrido. Y fíjense cómo pudo siempre mantener los ritmos e incluso las pausas o los momentos complicados del circuito, también trataba de mantener o de caer lo mismo en cada una de las partes. Por supuesto, esto se logra tratando de que el deportista dé el máximo en cada uno de esos momentos. Y no es que estaba específicamente planificado que tenía que ser así, porque la realidad es que no teníamos estudiado bien el recorrido, el circuito, sí las características, sí sabíamos bien de las características que iba a tener sobre el tipo de desgaste, pero es importantísimo en darnos cuenta que fue muy parejo durante todo el momento, durante todo el proceso de la carrera. Y por último, esta subida hasta la meta, el rendimiento del deportista fue incluso hasta mejorando, incluso fue hasta bajando su ritmo y terminando en la última etapa con muy buenas velocidades de carrera, ¿sí? Entendiendo velocidades de carrera que en este caso estamos hablando del amateurismo y de un atleta que estuvo entre el primer quinto de los finalistas, de los que pudieron cruzar la meta, es decir, muy bien rankeado, podemos decir que fue bastante bien, muy bien, con mucha entereza. Por último, quiero que veamos los medios máximos. Recuerden que los medios máximos son los promedios de los valores que en cada uno de los tiempos. El promedio máximo lo tenemos hasta las 3 horas de carrera, y acá podemos notar cómo la cadencia se mantuvo, como veíamos anteriormente, pero lo que quiero que veamos es la frecuencia cardíaca, que fue muy pareja durante gran parte. Sobre todo en esta parte, desde la hora en adelante, se mantuvo aproximadamente entre los 157 y 146 pulsaciones, y así durante gran parte de la carrera. Volvamos a esta gráfica de acá, volvemos a todo, y fíjense que el promedio de la frecuencia cardíaca fue 116, la máxima fue 185. Eso significa que durante gran parte del proceso, fíjense que durante toda la parte de la subida, la frecuencia cardíaca estuvo baja. Durante la parte de la bajada, la frecuencia cardíaca estuvo mucho más baja y en algunos momentos empezaba a incrementarse. Sin embargo, en la etapa final es cuando más se empezó a incrementar un poco más la intensidad junto con el inicio. Acá tenemos la adrenalina y acá tenemos las ganas y saber que ya estamos llegando a la meta, que estamos llegando ya a cruzar la meta. Esta parte del medio es la parte donde la frecuencia cardíaca, que fueron aproximadamente de las 4 horas de carrera o 4 horas y media hasta las 14 horas, estas 10 horas de carrera, fueron de una frecuencia cardíaca muy baja, principalmente en zona 1 de entrenamiento, de ritmo de carrera, que es una zona de regenerativa, zona muy baja, pero tengamos en cuenta que para que esto pueda generarse, no es que tengamos que entrenar a estas intensidades, siempre tenemos que entrenar a una intensidad un poco más alta para poder responder bien a una intensidad más baja. Así que excelente por el atleta. Y como veíamos en el tema de los ritmos, el ritmo por supuesto va bajando, va decayendo, teniendo ritmo a las 3 horas de 7 minutos 25, pero también vimos que el promedio de ritmo de carrera fue de 10 minutos y medio, teniendo ritmos máximos de 3 minutos 30 o 31 y de 10 minutos 33 como el valor promedio. Eso se debe, por supuesto, a la geografía. Por eso las carreras estas de montaña no son las mejores para poder planificar por ritmo. Sí son buenas carreras para planificar por potencia. Si hubiésemos tenido la oportunidad de entrenar por potencia, hubiese estado, o planificar por potencia, hubiese tenido una... No estamos hablando de un mejor resultado, sino una mejor forma de poder controlar las cargas de trabajo. Y por último, antes de despedirnos, quiero recordarle que este circuito que vimos acá fue enteramente todo en montaña, como lo vimos, y es un circuito que si no tenemos la posibilidad de entrenarlo o trabajarlo por potencia, como dije anteriormente, sí podríamos trabajarlo bajo percepción del esfuerzo. Esta carrera el atleta lo hizo 100% basado
en la percepción del esfuerzo, pensado en los 110 kilómetros, y para poder lograr eso es importante tener una muy buena experiencia en este tipo de carrera. No recomiendo lanzarse a este tipo de eventos cuando no se tiene una experiencia o un conocimiento de su propio cuerpo, de sus propias limitaciones para poder llevar adelante una carrera de esta índole. Así que les recomiendo, por supuesto, que entrenen mucho, consigan un buen entrenador, cualquier cosa, estoy a su disposición. Recuerden que entrenando se llega a sus objetivos, entrenando se llega a cumplir los sueños, pero siempre hay que estar en buenas condiciones, juntar experiencia y no lanzarse a hacer este tipo de carrera cuando no se está preparado. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.